¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Hola Sergio, buenas noches para vos y toda tu audiencia. Llegamos allí porque siempre estamos buscando el desarrollo científico en todas las áreas y la Patagonia tiene en su región el desarrollo científico en muchos campos, pero hay uno que es el de los científicos policiales que han hecho punta ya desde hace unos años. ¿Por qué no nos cuenta, comisario, cómo fue el nacimiento de este banco de huellas de pisadas? Bueno, Sergio, como vos dijiste, Río Grande tiene un clima muy particular, igual que toda la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Predomina un clima subpolar ártico y eso hace que normalmente las personas que viven en la isla, tanto las personas civiles corrientes como los delincuentes también, usen normalmente las manos enguantadas, que es uno de los elementos o indicios de búsqueda en todos los ilícitos que normalmente trabajamos. Con el paso del tiempo se hicieron estadísticas y se establecieron que era bastante poca la cantidad de huellas dactilares y papilares que podían colectarse en el lugar del hecho. Entonces se empezó a echar mano de algunos elementos que también son parte de la criminalística, como es la identificación de las huellas de pie calzado. Ajá. Claro, ante esta imposibilidad de la identificación de las huellas dactilares, comenzaron a recolectar huellas y compararlas con calzados que ustedes más o menos sabían que se podían haber utilizado. Sí, en realidad existen, es decir, no es que no existían, la cantidad y la calidad de los rastros dactilares era escasa, digamos, claro, por la particularidad propia de la zona. Entonces había que echar mano porque estábamos siendo, de algún modo, por decirlo, burlados por los delincuentes, así que había que empezar a echar mano a buscar un indicio que nos pueda conseguir a los autores de los delitos que investigábamos. Así hay algunas labores hechas que arrancan a partir del año 2004 aproximadamente, donde que hoy el actual jefe y subjefe de policía, el comisario general Rolón y el comisario general Oscar Barrios Kogan, eran parte integrante de las policías científicas de la ciudad de Ushuaia y de Río Grande. Empezamos, porque yo también formaba parte de ese equipo inicialmente, a echar mano de esta técnica. En principio fue prueba y error en el elemento de búsqueda, es decir, cómo hacíamos, cómo empezábamos a levantar las huellas y bueno, empezar a pintar los pisos. ¿Qué significa pintar los pisos? El mismo reactivo que se usaba para la búsqueda de rastro dactiloscópico, empezar a usarlo en la aplicación en los pisos, donde que interpretábamos que muy probablemente el autor de un delito podía haber transitado para la comisión del mismo. Entonces, y eso empezó a dar sus resultados, empezaron a revelarse estos rastros de calzados. Esto llevó mucho tiempo, ¿por qué? Porque aparte de revelarlo, después llevaba un proceso de identificación que significaba ese mismo rastro poder asignárselo a un calzado, marca o modelo que teníamos que empezar a buscar en los comercios de la zona. Entonces empezó también a nutrirse la base, aparte de la búsqueda en los comercios tanto de Ushuaia, de Río Grande como de Tolwyn, también empezamos la tarea en la identificación de las personas que eran detenidas de manera contravencional, es decir, un delito o de los delitos, perdón. Entonces también se tomaba una muestra, una fotografía de la suela del calzado. Ajá. Y con ello íbamos identificando marca y modelo también. Así que a través de este sistema, este desarrollo científico, ustedes fueron descubriendo las características del calzado, el talle también,
¿Y alguna otra característica de la persona? Normalmente está muy asociado como que los desgastes, los cortes, bueno, un calzado cuando se fabrica tiene características propias que son de origen, Ajá. o congénitas como le llamamos nosotros. Después va adquiriendo características propias, es decir, yo o cualquier otra persona que use un calzado va a transitar por diferentes como es superficies, lo va a usar para diferentes actividades y también va a tener diferentes formas de pisar, según sea varón, mujer, el peso, la talla, es decir, hay muchos elementos que influyen. Claro. Y eso va marcando el calzado también de alguna manera. Y va asignándoles particularidades propias, es decir, puede ser que haya pisado un clavo, que una piedra se haya metido entre los elementos que componen la suela, entonces genera una distorsión de la figura que compone la suela. Es decir, hay un montón de elementos que se pueden estudiar y buscar. Entonces, con el paso del tiempo también hubo que hacer una clasificación, es decir, establecer cuáles son las características que componían la suela, es decir, un dibujo geométrico, circular, la marca, el logo de la marca, un montón de elementos que permiten identificar a ese modelo y marca de calzado, digamos. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, hablando con el comisario inspector Horacio Vargas. Usted está a cargo de la policía científica de allí, de Río Grande. De Río Grande. Claro. Horacio, entonces, ustedes a medida que fueron avanzando en el desarrollo, también la cosa se fue haciendo más compleja, porque había que identificar otros elementos y esto lo fueron haciendo en algún sistema de computación, de identificación. ¿Cómo fue que esta cosa más compleja la fueron avanzando ustedes también analizando? Inicialmente se hacía como te contaba, Sergio, se sacaban fotos y se catalogaban los diseños, las marcas, los modelos. Claro. ¿Qué pasaba? Cuando la base va creciendo, había que buscar la forma de sistematizarlo, porque si no había que mirar diseño por diseño. Foto por foto. Entonces, claro. Y sí, y a medida que crecían los registros, bueno, no podíamos tener una persona o todos operadores buscando un solo rastro. Entonces había que sistematizarlo. A través de un también analista en sistemas que pertenece a la Policía Provincial, el subinspector Alonso, se logró crear un programa que permite la búsqueda de forma detallada, es decir, si tengo el sector anterior del calzado, puedo tipificar el dibujo que encuentro ahí y cargarlo en un sistema y que el sistema me arroje todos los calzados que tienen ese diseño que estoy buscando. Claro. Si yo después hago un descarte, calzado por calzado, me tirará 10, 15 suelas y empiezo a mirar. La que más se aproxima a mi calzado o a mi huella, al rastro que estoy buscando, permite empatizar. A partir de eso yo puedo identificar la marca y el modelo del calzado. Y otros elementos que se buscan, por ejemplo, es la característica de la capellada, porque en principio puede haber que un par de calzados de modelos diferentes usen igual suela, por ejemplo. Ajá. Entonces, ese también es una labor que se realiza, es decir, le podemos aportar al que está realizando la consulta, por ejemplo, la capellada es de cuero, es de tela, la combinación de colores, si tiene algún logo particular propio de la marca o algún otro elemento identificador. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces eso también ayuda, no sé, hay un video o una cámara de seguridad que tiene buena definición y permite ver de algún modo la capellada del calzado y también eso sirve para orientar al investigador que está buscando un determinado calzado. Esta es toda la parte de identificación primaria del calzado. Después ya tenemos una segunda etapa con los calzados. Cuando se secuestran, hay que hacer la identificación o la individualización, como le llamamos nosotros. Claro. ¿Qué significa? Tratar de establecer que el rastro que tengo colectado en el lugar del hecho fue improntado o marcado por el calzado que tengo secuestrado. Entonces esto también lleva la tarea pericial de comparación. Se obtienen los calcos indubitados. ¿Qué significa indubitado? Yo sé de dónde salieron esos calcos, es decir, y lo voy a comparar o cotejar contra el rastro que levanté en el lugar del hecho.
eso me va a permitir establecer la identidad del calzado o no. Claro. Va a depender de las características que encuentro, como te decía hoy, las particularidades propias del calzado, las congénitas, que fueron propias de su fabricación, o las que fueron hechas por el uso, es decir, cortes, desgastes, faltantes de suela, roturas, es decir, todos los elementos que constituyan el sector del calzado. Claro. Comisario, uno de los elementos fundamentales para que la policía científica lleve a cabo su trabajo es el cuidado de la escena del crimen, ¿verdad? Es decir, Sí. el lugar donde se han desarrollado los hechos, que esté resguardado como para que ustedes puedan hacer todo el análisis científico. En el caso de las huellas, ¿se utiliza para la detección algún elemento, algún químico, algún polvo especial? No, como te decía, si el lugar está, ese también es un trabajo que se hizo de forma constante y permanente con todos los efectivos policiales que conforman nuestra policía, Claro. de empezar a capacitarlo en el resguardo del lugar del hecho, es decir, la no contaminación o la poca contaminación del lugar del hecho, que con el tiempo fue dando su fruto. ¿Qué significa? Que el personal policial que va a investigar un delito trate en lo menos posible invadir el lugar y preservarlo para que nosotros a nuestra llegada podamos, con la aplicación de los reactivos que usamos, revelar los calzados, Claro. los rastros de calzado que se encuentran en ese lugar. Una labor importante que también hace el personal o el primer interveniente o el primer respondiente, que normalmente lo hace desde la comisaría, es identificar a las personas que están en el lugar, saber quiénes son, y en algunos casos hasta tomarle alguna fotografía del calzado como para decir, bueno, es del propietario, es del hijo del morador, etcétera. Entonces Claro. vamos haciendo ya descartes para que una vez que revelamos los rastros en el suelo del lugar, podamos saber cuáles son o cuáles corresponderían al probable autor del ilícito que estamos investigando, ¿no? Horacio, nosotros hemos seguido más o menos lo que ha sido el desarrollo de este banco de huellas de pisadas allí en Tierra del Fuego. El primer salto nacional, digamos, fue un análisis que ustedes realizaron en un crimen en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y en los últimos días con este terrible crimen en Villa Gesell. En estos casos, a ustedes tienen que ir a la escena del crimen o les acercan las pruebas a través de alguna forma, de algún método. Bueno, lo que hacen normalmente las policías o los juzgados o las fiscalías cuando piden las colaboraciones, envían una fotografía bajo patrón métrico. ¿Qué significa el patrón métrico? Ponerle una medición al lado, es decir, una regla, elementos que puedan determinar el tamaño de la huella del rastro que estamos analizando, ¿no? Claro. Lo envían vía correo y nosotros a través de eso ya empezamos a hacer una búsqueda. Es decir, lo que hacemos es orientar al que está solicitando la colaboración, decirle qué marca y modelo de calzado realizó o hizo la impresión de ese rastro. Claro. Entonces ellos van a saber buscar, van a identificar a la cosa, digamos, al calzado que improntó esa huella en el lugar del hecho, ¿no? Claro. Me imagino que sobre todo para este último caso de Villa Gesell habrán estado ustedes también expuestos a los medios nacionales que descubrieron, después de tantos años, que estaba este banco de huellas, ¿no? Mira, Sergio, el tema de la colaboración interinstitucional es algo común y corriente entre nosotros, es decir, como el mundo forense argentino, como te decía por ahí, el actual subjefe y el jefe de policía en su momento se compartieron esta experiencia con otras policías, entonces es algo medianamente habitual. Llamó mucho la atención, como decías, cuando empezamos a dar respuestas en crímenes resonantes, el de Junín, por ejemplo, que condenaron a Recalde por 2 homicidios, es el tercer homicida serial condenado en la Argentina. Exactamente. Entonces, a partir de eso, empezamos a tomar como relevancia nacional, pero este es un trabajo muy silencioso, es decir, es algo que nosotros venimos haciendo, como te decía, desde el año 2004 en adelante. Entonces,
lleva todo un desarrollo de personas, de técnica, de ir mejorando día a día, de ir tomando las fotografías. Fíjate, así los calzados que habían hace 15 o 20 años atrás no son los mismos que existen hoy. Y normalmente todas las marcas de calzados normalmente renuevan sus calzados, van sacando nuevos modelos, y bueno, nosotros también tenemos que ir acompañando eso. Hoy está más también facilitado por el tema del uso de internet. Las páginas también aportan características del calzado, y bueno, uno las va buscando, las va colectando. Es un trabajo diario, silencioso, y bueno, que nos permite, nosotros lo probamos y lo comprobamos acá en la provincia de Tierra del Fuego. Ha dado muy buenos resultados. Los magistrados, los fiscales, los jueces hablan el tema de manera corriente con nosotros, porque bueno, están muy empapados con esto, y le ha servido y ha resultado muy práctico y beneficioso a la justicia, digamos, para la resolución de muchos casos. Entonces es algo que se viene haciendo hace un montón de tiempo, si bien en los últimos tiempos ha tomado trascendencia porque se ha participado de casos resonantes, pero como te decía, es un trabajo de mucho tiempo y de mucha gente que trabaja en las 3 policías científicas que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Comisario Inspector Horacio Vargas, le agradezco muchísimo que nos haya recibido a esta hora, allí en Río Grande, en Tierra del Fuego. Bueno, Sergio, te agradezco un montón. La verdad que es un placer compartir estas experiencias con toda la comunidad y con todos los que escuchan tus programas. Se ve que muy escuchado, estoy siguiendo tu página en este momento y veo muchos comentarios, así que la verdad que muy agradecido. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.